C199 A 87.7 FM, haciendo punta en comunicación. En la hora que se apaga la tele, se enciende un punto en la luz del dial. Porque en la 87.7 hay una señal de esperanza. Por un día mejor. Buscamos un camino hacia la recomposición de la familia. No estás solo. De voz en voz. Hola a todos, hola Ciudad de la Costa, hola Jorge, soy Guillermina Ferreira. Vamos a comunicar a la Ciudad de la Costa nuestro sentir, nuestras ganas de saludar, nuestras ganas de comenzar un nuevo ciclo. Saludamos a nuestros afectos que nos apoyan en este programa. Primero a Guillermo, que nos está apoyando desde la parte técnica. Gracias y por todo lo que vamos a necesitar de ti. Saludamos, Jorge, mucho gusto estar contigo acá compartiendo este espacio. Saludamos a Julieta, que hoy está con nosotros, para darnos una manito, que ella nos va a brindar las vías de comunicación para que la gente pueda estar en contacto con nosotros, nuestros afectos, nuestros oyentes, nuestra audiencia. Este programa los va a acompañar todos los jueves de 17:30 a 19 para traerles un poquito de historia, un poquito de humor, un poquito de cosas de la costa. Gente que sabe cosas nos va a aportar también sus saberes. Julietita, empezando las vías de comunicación, por favor. Bueno, se pueden comunicar con la radio al 2698-7878, al celular 094-620693 o por el Facebook en De Voz en Voz Pérez Ferreira. Un lujo, Sanieta. Es divina. Bueno, buenas tardes para todos. Jorge, sí, creo que la mayoría de nuestra audiencia está compuesta hoy, por lo menos pienso yo, por amigos que hemos invitado a través del Facebook, nos deben estar escuchando por internet, y más la audiencia del Pinar, de la zona, de la Ciudad de la Costa, ¿no? Bien. También quería sumarme al agradecimiento a Guillermo, que es capitán de cuadro y nos va a ir guiando en las metidas de pata. Y le vamos a dar la bienvenida al Tata Mario Ferreira Ramos. Sí, yo te lo dejé a ti porque mi padre, lo conoces mejor. Bisabuelo de Julieta. El bisabuelo, 3 generaciones. Ahí está. Y habíamos pensado en traerlo al Tata para que nos hablara de un tema que él domina muchísimo. Ha leído cuántos libros sobre Artigas. Un poquito sobre toda esta movida que hubo acerca de Bicentenario, tener una persona, un gran lector como él. Yo te diría, Guille, sí, que a este hombre hay que dejarlo. El que sabe, sin duda, dejarlo. Es como cuando vas a pintar una casa y el tipo te dice, yo le daría así esta mano, que revocaría, que esto, que lo otro. Bueno, vos confía en él, déjalo. Totalmente. Así que saludá a nuestra audiencia. Bueno, yo fui invitado por mi hijo a concurrir a esta
inauguración. Este espacio de la radio, y me da la oportunidad de saludar a los vecinos de la costa, para referirme a un tema que me es sumamente entrañable. Yo he dedicado muchas horas de mi vida a leer sobre Artigas. Además, somos de familia de Artigas, del departamento de Artigas casualmente. Así que estamos vinculados a Artigas desde el origen. El asunto, para mí, tengo que pedir perdón porque no soy un conferencista ni un profesor. No, Mario, pero no se trata, queremos que compartas todo lo que tú... simplemente un hombre de 88 años que ha dedicado mucho tiempo, muchas horas de su vida a leer sobre un personaje tan atractivo como la mujer tan querible también para nosotros. Tan querible. Ahora, vamos a empezar por una pequeña reflexión. El hombre mide el tiempo en función de la longitud normal de su vida. A nosotros nos dan 80 años de vida como plazo. La expectativa existe. Seguro. Algunos tenemos la suerte de pasar algunos años. Vamos a suponer como plazo máximo 100 años. Bueno, 100 años es una vida. Pero en la vida de los pueblos, en la vida de los países, 100 años es un minuto. Es un minuto. Y para comprobar lo que estoy diciendo, voy a decir algo referido a mi familia. Yo soy nieto de una brasilera que tenía un pedazo de campo en Paso de León, en el departamento de Artigas, que murió en el año 1940 con 104 años de edad. Esta viejita fue contemporánea de José Gervasio Artigas, porque Artigas murió en el año 1850 y ella en ese entonces tenía 14 años de edad. No lo conoció, pero fue contemporánea. Sí. Fue contemporánea claramente de Artigas. Y tenía oídas y de la vida cotidiana. Ella era muy brasileña. Sí. Era muy brasileña. Cantaba canciones patrióticas brasileñas, hablaba en portugués. Claro. El norte de la República Oriental del Uruguay, que así se llama hoy, que en ese entonces era la Banda Oriental, allí no había teléfono, no había radio, no había televisor, no había computación, no había ningún adelanto tecnológico de los que existen hoy. En la casa de mi abuela se hacía una vida muy austera, a pesar de que ella tenía bienes económicos, ella estaba en una buena posición económica. Pero habían habitaciones que tenían los pisos de madera rústica, que se lavaban a cepillo y jabón, el jabón se hacía en casa, las velas de cebo para alumbrarse se hacían en casa, se mezclaba el cebo de la riñonada, consumismo. Se derretía el cebo de la riñonada, no había que consumir. Y en un palo de escoba, se ataban 5 o 6 hilos de algodón y se metía dentro de aquella grasa y se levantaba. Y entonces al enfriarse se iba acumulando la grasa sobre el pabilo. O sea, así salían 6 o 8 velas cada vez. Así se hacían las velas de cebo en Paso de León, que servían para alumbrarse. Estas velas eran bastante más rústicas que las velas de estearina que tenemos hoy, no tienen nada que ver. Aquellas velas emitían un humo oscuro que ensuciaba el techo, el techo sí. de la casa. Y tenía olor, además tenía un olor a cebo. Sí. Bueno, recuerdo algo. Es decir, hay una cantidad de
de esfuerzos que nosotros, los que vivimos en enero del 2012, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por sacarnos de encima todas esas comodidades, todos esos adelantos técnicos, todas esas computadoras, etcétera, etcétera, para ubicarnos en una cosa mucho más simple, mucho más cercana a la naturaleza. Mucho más, dependíamos mucho más de la naturaleza. Más expuestos, más vulnerables a la naturaleza. Claro, digo, el frío era una cosa muy seria, las inundaciones eran una cosa muy seria, las sequías eran espantosas, las mangas de langosta que tapaban el sol, dejaban a mediodía lo dejaban de noche. Las langostas que venían de Río Grande del Sur tapaban el sol y dejaban, caían, se comían las hojas de los árboles, los paraísos quedaban en su esqueleto, porque y llegaban a romperse ramas del peso de las langostas, porque se amontonaban por miles. Tengo idea de que mi mamá me contaba historias referidas a eso. Las gallinas ponían huevos que no se podían consumir, eran huevos porque las gallinas comían langostas. Entonces el huevo salía con sangre en la yema y no se podían consumir. Claro. Bueno, era una cosa común, eso en esa época ese tipo de cosas era una cosa común. Era común. Estás haciendo una composición de lugar de la época en que se tuvo que mover Artigas. En que se tuvo que mover este fenómeno. Claro. Bueno, yo traje aquí conmigo 2 libritos que me sirven un poquito de referencia, de ayuda. Podría haber traído 25, ¿no? Seguro. Pero básicamente nosotros lo que, a mí en particular me gustaría saber sobre la vida de Artigas, lo cotidiano, si tú conoces ese Artigas desconocido por ejemplo, lo del colegio, lo que nos enseñan, es Artigas desconocido. Pero antes de que me cuentes algo, quería saludar a alguien que reencontré después de muchos años y que sé que me está escuchando, que es Cristina Valdés, la flaca Valdés, Cris Beat, que yo la quiero mucho, que sé que me va a escuchar hoy, pues se va para España y la vuelvo se nos vuelve a la vida a distanciar un poco, pero justamente con todos los adelantos. Y va a seguir desde España escuchando. Un besito grande, Cris. Esperemos que te guste nuestra propuesta del día de hoy, de todos los jueves. Saluda también a Romina, a Luni, a Nano, a Leti, a Gaby, a Luz Marina, que me está escuchando, y Jorge, quiero saludar a Jorge, a Marinés, a Ale, a Graciela, a todos nuestros amigos que están haciendo fuerza del otro lado, y seguimos escuchando. ¿Tú quieres saludar a alguien? Así seguimos escuchando a Mario, que me encanta. No, yo saludo en general. A todos. Estos saludos puntuales eran porque hay gente que yo sé que estaba ahí haciendo ese aguante de manera positiva para nosotros. A mí me parece muy bien cómo lo encaró él, dando la composición del lugar, una imagen del tiempo, porque no había carretera, no había radio, no había heladeras, ni vacunas, ni operaciones de apendicitis, bueno, y aún así este personaje, ¿no? Artigas trascendió, ¿verdad? Hay una anécdota que hay una pequeña anécdota que la voy a decir porque porque da idea de lo que era esto, ¿no? Durante el sitio, después de las invasiones inglesas, es decir, viene Artigas y pone sitio en Montevideo. Y durante el sitio, en la noche habían fogones de compañeros de Artigas que formaban su milicia, que formaban muchos negros, muchos indios, muchos gauchos, muchos guaraní, se integraban ahí, muchos gauchos sueltos, como le llamaban ellos, y Artigas
sale a caminar, a visitar un poco los fogones y ve a un hombre que estaba llorando. Y el hombre no le quería decir por qué lloraba. Y al final se lo dijo. Lloraba porque no tenía para fumar. No tenía cigarrillos, ni tenía plata para comprar tabaco, ni nada. Y lloraba. Lloraba su miseria de Su pronto. miseria, Sí. su miseria, ¿no? Eso para dar idea de los... Sensible, la sensibilidad de hasta dónde va el esfuerzo, la entrega, el sufrimiento de la gente. Que lo acompañaba. Que lo Claro. acompañaba. Que lo acompañaba, porque por él. Sí, por él, porque él era una persona que merecía eso. Seguro. Ahora, naturalmente, a mí me interesa mucho, para ordenar un poco la cosa, remontarme un poquito hacia atrás, hacia las misiones, a la función de las misiones guaraníticas. Y en ese sentido, hay algunas fechas que vale la pena tener presente. Montevideo se funda en el año 1725. Montevideo. Colonia, en cambio, fue fundada por los portugueses en 1680. Es decir, Colonia es muy anterior a Es Montevideo. anterior. 45 años. Bueno. A las cuentas dedicate tú, pues yo sin la calculo. Ahora, un hecho del que no podemos desviarnos ni un minuto para entrar a comprender Artigas y lo que significó Artigas, es que desde 1631 incursionaban los bandeirantes, que eran traficantes de esclavos. Sí. Eran traficantes de esclavos. ¿Brasileros? Eran de Brasil, eran de origen portugués, los portugueses. No hay que olvidar que los portugueses habían dejado la corte de Portugal y se habían instalado en Brasil. No hay que olvidar que Napoleón dominó España y todo eso, ¿no? Bueno, y que como consecuencia de eso, la corte portuguesa se vino a Brasil. Claro. Bueno, no hay que olvidar. Ahora los bandeirantes, en 1631, eran traficantes de esclavos. ¿Qué significa esto? Significa el sometimiento, significa la más completa humillación. La vida a que eran llevados los esclavos, no eran dueños absolutamente de nada, ni siquiera de su cuerpo. Bueno, vamos a pensar en la crudeza de este tipo de cosas, que era una manera de vivir, era una manera de entender la vida en esa época. Los españoles y los portugueses que nos dominaron, que nos conquistaron, Lecor estuvo en Montevideo, etcétera. Era usual, había tráfico de esclavos en Montevideo. Juan Antonio Maciel, nuestro benemérito Juan Antonio, era traficante de esclavos. Es decir, la esclavitud fue una cosa aceptada. El ser humano era una cosa, no era una persona, era una cosa. Era una sociedad muy hipócrita. Se los contabilizaba como por su valor económico, porque valían, los esclavos tenían su precio, Sí. y un precio bastante elevado. Se los llevaba a la feria a vender un esclavo, a los dos esclavos, y hacían buena plata. Claro, era una sociedad muy hipócrita, te digo, porque de algún modo la Iglesia condenaba todo tipo de expresión no de caridad, ¿viste? Si tú no eras caritativo, si tú no eras compasivo, la Iglesia medio como que dominaba, pero a la vez, paralelamente, digo, como que ese tipo de situaciones eran vistas como algo natural. Bendecida. Hasta bendecidas. Sí, claro.
Aunque desde el altar te dijera otra cosa el cura, ¿no? Bueno. En el año 1641, los guaraníes derrotaron a los banderas, les dieron una paliza. Era el espíritu de rebeldía de los pueblos originarios de América que se manifestaba. Ante esa crueldad, ¿no? Un poco acumulada de años. Sí, contra la opresión, ¿verdad? Claro. Les dieron una paliza. Los capitales, yo escribí como una ayuda a memoria aquí. Los capitales mercantiles, vamos a llamar así, era el poder económico que dominaba. El que dominaba en el momento, claro. El que tenía la plata. Vamos a no mencionar. Era el dinero. Sí. El dinero, el tráfico de mercaderías y de seres humanos, ¿no? Ingleses, portugueses y españoles, vinculados al tráfico esclavista de indios y negros, lo que buscaban en los pueblos originarios resignación. Claro. Lo que querían para los sometidos era resignación. Amén. Ayudar al patrón, adular al patrón, Claro. hacerle todos los gustos al patrón a costa del mayor sacrificio personal, olvidándose de que era una persona. Claro. Así le entregaban una hija al patrón, Sí, sí. una nieta o la mujer. Bueno. En el año 1768 se destruyeron las misiones por los brasileños. Ahí se distinguió mucho un héroe guaraní, Cepé Tiarayú. Se llamaba Cepé Tiarayú. Fue un guerrero notable. Defendió las comunidades. Guaraní, dijiste. Sí. Mm. 100 años después de Cepé Tiarayú, el negro compañero de Artigas, que era un compañero de armas de Artigas, un negro, se llamó Cepé. Él se puso Cepé. En homenaje a aquel otro. 100 años después. 100 años después. Y también estuvo ahí el otro CP, también el Charrúa, ¿verdad? Estás hablando de esa época, 100 años después casi, ¿verdad? Posiblemente estemos hablando de la misma persona. Sí, bien. Sí, posiblemente. Posiblemente, bueno. Sí. ¿Tenemos que ir a una tanda? Bueno, repetimos, Julietita, las vías de comunicación. Bueno, se pueden comunicar con la radio al 2698-7878, al celular 094-620693 o por Facebook a De Voz en Voz Pereira Ferreira. Gracias. Digo, Pérez Ferreira. ¡Ah! Bien, está muy Divina, bien. divina. Vamos a la tanda. Criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, alumbrando con su voz la oscuridad. Estás en la 87.7. Toda tu música en la 87.7. Siempre con vos, siempre con vos, siempre con vos, siempre con vos.
agarré por Giannatasio derecho y tenía que comprar un... Pero no tenía un peso, así que pensé en comprarlo el mes que viene, pero... Y me lo compré. Con el préstamo que presta Credicompra ya me paso bailando. Credicompras inaugura su nuevo local en Shopping Costa Urbana. Llévate de 1.000 a 30.000 pesos hasta en 15 cuotas y en solo 10 minutos. Informate al 292-2700. Credicompras, el efecto del efectivo. Ferretería y Bazar Ronchi. Pinturas, tornillería, electricidad, herramientas y riego. Avenida Giannatasio, kilómetro 21-200, Lagomar. Teléfono 2682-2160. El Instituto BIOS Lagomar anuncia el inicio de sus carreras. Reparación PC y redes, auxiliar administrativo contable, comercio exterior, administración de empresas. Por información de estas u otras propuestas, comunicate al 2682-0568 o escribinos a lagomar@bios.edu.uy. BIOS, busca un desafío. Perseguiré. Costa Noticias, el mensuario local de distribución gratuita. Toda la información de interés general, social, cultural y deportiva de Ciudad de la Costa. En la web www.costanoticias.com.uy. Facebook www.facebook.com/Costa Noticias. Teléfono 2682-8045. Costa Noticias, porque hace 12 años que vivimos, trabajamos y sentimos nuestra ciudad. En Estudio Castro Neira somos corredores del Banco de Seguros del Estado. Gestionamos todo tipo de trámites ante oficinas públicas y demás organizaciones. Confía en nuestra experiencia. Tu tranquilidad es nuestra responsabilidad. Visite nuestro blog o comuníquese con nosotros a los teléfonos 099 30 61 30 y 094 98 44 94. Email estudiopie@gmail.com. What is love, baby? Transmite CXC 199 a 87.7 FM, haciendo punta en comunicación. Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Todos los jueves a las 22:30. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. En nuestro departamento, nuestra ciudad crece y avanza con el trabajo de todos. En nuestra ciudad, Ciudad de la Costa, FM 87.7, crecemos y avanzamos con el claro objetivo de brindar un medio de comunicación exclusivamente nuestro. Una radio que es parte de la comunidad en la que participa, conociendo sus necesidades y las virtudes de sus protagonistas. En la Ciudad de la Costa, trabajamos en la misma sintonía, 87.7, Ciudad de la Costa FM, haciendo punta en comunicación. Transmite CXC 199 a 87.7 FM, haciendo punta en comunicación.
87.7. Porque su seguridad depende de todo lo demás. Porque la seguridad de su familia depende de usted. Porque con la seguridad no se puede jugar ni ser arriesgada. Entre al Grupo Gama por las puertas de Solimac Alarmas. Soluciones en seguridad con la confiabilidad de un equipo con más de 20 años de experiencia y más de 2.000 equipos instalados. Continuamos entonces con este repaso de la vida de Artigas, a cargo de mi padre, Mario, Marucho para la gente de Minas de Corrales, que supongo que algunos nos estará escuchando. Tata para los íntimos. El Tata para los íntimos, y la nieta nos va a dar las vías de comunicación. Julietita. Se pueden comunicar con la radio al 2698-7878, al celular 094-620693 y por el Facebook de Voz en Voz Pérez Ferreira. Gracias, Juli. Tata, a vos. Un momentito, Mario, antes de que sigas, acá tenemos un mensaje muy interesante de alguien que nos está siguiendo, que dice que CP escapó del genocidio de 1881, murió años después al salir de la pulpería de Dutil. Nos envía éxitos. Gracias, Graciela, un beso enorme para ti. Sí, gracias, buen aporte. Muchas gracias. Mario, seguimos escuchándote. Bueno, habías quedado vamos a hacer una composición más o menos seguimos entrando al tema. América del Sur ofrecía a las potencias europeas oro, hierro, cobre, minerales, especialmente el oro y la plata, que eran muy apreciados y muy valorados. De ahí vinieron todas las excursiones a Potosí, de donde se trajo enorme cantidad de oro, que fue todo para Europa, que fue un saqueo, tranquilamente. Esa plata la debe Europa a América del Sur. ¿Puedo interrumpir? Sí, señor. ¿No es lo que está pasando un poquito con África hoy? Porque pasó de hace muchos años. Que viene pasando. Viene pasando de hace muchos años. Es un continente saqueado. Yo tengo una de África, una para decirte. A ver, contá. En el Nilo vive un pescado que mide más o menos 60 centímetros, 70. Se llama la perca, la perca del Nilo, cuyo lomo es muy apreciado en Europa, es como quien dice caviar. En Europa se paga a muy buen precio el lomo de la perca. Pero unos sudaneses, negros, africanos, llevaron alevines del Nilo al lago Victoria y sembraron los alevines de la perca en el lago Victoria. La perca, que era un pescado más fuerte que las especies que vivían allí, exterminó una cantidad de especies y entró a dominar, y se vinieron las percas arriba en el lago Victoria. Se reprodujeron. Ahora los negros, bueno, de ahí empezaron a llegar capitales europeos, sí. Belgas, franceses, ingleses, italianos, la crema, ¿no? Entonces vinieron ahí y fundaron frigoríficos, enormes frigoríficos, campos de aterrizaje. Entonces venían aviones de Europa, aviones de esos que se levanta la nariz y sale el camión de adentro del avión, cargaban los lomos de las percas en los frigoríficos, los metían en los aviones y se las llevaban por Europa.
Bueno, los negros sembraron las percas en el río. Las pescan, las procesan, todo, las embarcan y... Las sembraron, las pescaron, transportan las percas a los frigoríficos, las faenan, tiran la cabeza, el esqueleto y la cola, que hacen montañas a los costados de los frigoríficos. Y el beneficio para ellos... De ese montón de espinas y de cabezas y de colas que hay ahí, vienen la familia de los negros que viven en las playas sobre la Victoria, van a buscar su alimento. Sí. Entonces hacen su comida con las espinas y las cabezas, y los niños se pelean por un plato de comida. Y los europeos le pagaron a los sudaneses mandándole armas. Se matan entre ellos. Sí, sí. Se matan entre ellos. Esa es la historia de la perca del Nilo. Como una forma de explotación brutal del continente africano. Sí. Como que sigue ocurriendo. Antes de continuar, un beso enorme para Jorge, Mario y Julieta desde Sudamérica. Gracias. Y a mí me dejaron atrás. No me mencionaron a mí. Miren que yo existo. Gracias. Bueno, volvemos un poco al panorama. Decíamos que América del Sur ofrecía metales valiosos que se los llevaron y pasaban por encima de nuestras praderas. Pasaban por encima de nuestras praderas sin darle importancia, porque aquí no habían esos minerales, no estaban. Pero aquí, me falta la fecha que tendría que tenerla, la fecha de la introducción de la ganadería al Uruguay por Hernando Arias de Saavedra. Hernando Arias introdujo el ganado vacuno por la zona del Vizcaíno, de la isla del Vizcaíno, por ahí entraron. Y dejaron sus animales sueltos en medio de una pradera estupenda, con pastos extraordinarios, con climas benignos, y se reprodujeron de una manera acelerada. Evidentemente, en los orígenes de nuestro país siempre hubo más vacas que gente, mucho más vacas que gente. Nosotros tendríamos que hacerle un monumento a la vaca. Nosotros dependemos de la vaca hasta el día de hoy. El principal rubro de exportación del Uruguay del 2012 es la carne. Nosotros matamos a nuestras vacas, las sacrificamos, no las dejamos, apenas dan el último balido ya les están cueleando. Ver el espectáculo espantoso del frigorífico los haría vegetarianos a todos. Sí, estamos en eso. Bueno, es espantoso y exportamos, pero en el mundo se consume más carne de cerdo que de vaca. La carne de vaca en Londres es un artículo de lujo, en París es un artículo de lujo. Un churrasco de lomo en París cuesta un disparate, en Londres igual. Son artículos de lujo. Bueno, nosotros exportamos nuestras vacas en forma de carne y con muy poco valor agregado. Aparte de matarlas, lo único que hacemos es mandar la carne y el cuero que se utiliza. Y claro, exactamente. Bueno, se introdujo la ganadería. Eso a los indios y a los gauchos, vamos a llamar gauchos, Criollo, decís tú. al criollo que vivía suelto en la campaña, los buenos para nada, como se decía, como dicen algunos autores, como algunos autores lo refieren, eran hombres sueltos que eran buenos para nada, robaban, violaban mujeres, cuando tenían hambre mataban una vaca y hacían un asado, no había alambrados, el ganado era de todos, entonces la comida estaba ahí, andaba caminando y mugiendo. Entonces mataban una vaca, se hacía el asado y chau, y lo que sobraba lo comían los jaguares y los perros, porque había muchos jaguares acá.
mucho. Bueno, así era nuestra campaña. Cuando se fundó Montevideo, Montevideo era una ciudad mugrienta, era sucia, tenía mal olor, porque la gente carneaba en la puerta de la casa, colgaba la oveja o lo que fuera allí afuera, la destripaba, tiraba las tripas para los perros y chao. Sencillo pero vistoso. El que este didáctico andaba a galope. Entonces, muchos eran inmigrantes, gente que venía de Europa, con costumbres. Hubo un momento en que habían más franceses, ingleses y españoles Digo, que no es por defender, yo siento que somos iguales, pero mucho inmigrante que traía costumbres de carnear, y sí, claro, que traían esas costumbres para acá, ¿no? Lo que hacían en sus pueblos, de pronto lo hacían acá en la ciudad. Sí, pero no tenían la abundancia de carne que hay acá. Claro, entonces ahí, acá se transformaba en algo asqueroso. Sí, carneaban en la puerta de la casa. Claro. Ahora, en la época de don José Gervasio, en la época de las piedras, en la época del Éxodo y todo esto, toda la banda oriental tendría 40-50.000 habitantes en total. Y Montevideo tenía 20.000. Era una aldea, punto. Sí. Punto. Entonces, cuando Bruno Mauricio de Zavala vino a fundar Montevideo, de Buenos Aires vinieron en barco, en velero, vinieron a Montevideo con las familias canarias, que fueron las primeras en poblar Montevideo. Las primeras europeas de las primeras que venían de afuera. No así los charrúas y demás que hacía 100 años que vivían acá. Venían a invadir la tierra de charrúas. Vamos a no engañarnos. Entonces, vinieron y se instalaron ahí, en ese puerto de aguas profundas, que hasta el día de hoy es codiciado, no solamente por Brasil y Argentina, sino por otros países. Muchas gracias por todo este aporte lindo. Repetimos en las vías de comunicación, Julietita, porque uno se sumerge y nos ponemos a escucharte. Sí. Medio como que después me gustaría que hablaras, si tenés medio presente alguna otra anécdota de Artigas, alguna otra cosa dentro de esta de este clima, de esas pinceladas de la época que estás dando. Sí, no, yo ahora voy a entrar a una cosa mucho más directa. Sí. Una cosa mucho más directa. Aquí hay un librito notable, para mí es un libro notable, de este señor Truso, Francisco Eduardo Truso, con doble S. Truso. Es un historiador. Se llama Artigas, Civilización o Barbarie. Interesante. Bueno, este librito chiquito que está acá, lo único que hace es analizar, estudiar documentadamente, en una forma sistemática y muy seria, la biblioteca que llegó a la banda oriental y que fue guardada en última instancia por el padre de Artigas. ¿Guardada? Sí. Mira. Tenía la biblioteca en la casa. Entonces, era una biblioteca bastante importante. Entonces, este hombre señala que Artigas tuvo contacto con los pensadores de la Revolución Francesa, con los que redactaron la Constitución norteamericana. Él tuvo bastante contacto con la gente de Paine. ¿La gente de qué, verdad? De Paine.
que fue uno de los que redactó la Constitución de Massachusetts. Massachusetts. Ahora, Artigas tuvo entonces, no fue el hombre ignorante, No. el hombre que era lo usual, Sí. porque en esa época era lo usual. Claro. La gente apenas sabía leer y escribir. Habían alfabeto la mayoría. Sí. Los que sabían leer y escribir eran los menos. Bueno, quiere decir que este hombre, además, él se fue de su casa, Artigas se fue de su casa. Los padres de Artigas tenían campo allá en Casupá y en el Sauce, tenían campo ahí. Y Artigas pasaba mucho tiempo, ya de niño, tenía una vocación muy grande por las labores agrícolas. Artigas. Artigas. Sí. Entonces él iba y pasaba temporadas ahí, Él estaba ausente de la casa mucho tiempo siendo niño. No obstante, el padre de Artigas tenía todos esos libros a su alcance. Además lo mandó a una escuela de franciscanos. Sí, franciscano, fue educado por franciscanos. Sí, lo mandó a una escuela de franciscanos, Artigas. Y él, a los 15 años de edad, desaparece de su casa sin dejar rastro. No se sabe nada de Artigas. Hay un periodo vacío en la historia de Artigas, que va desde los 15 años hasta los 34 años, cuando ingresa a los blandengues. Ahí empieza otra vez a entrar a la historia Artigas. Pero hay un periodo, el padre de él tenía mucho contacto con las tribus. Tanto es así que los gobernadores de la banda oriental lo habían nombrado al padre de Artigas comisario general de la campaña, algo así. Era un cargo de mucha importancia. Él iba a hablar con los caciques. Ahí está como mediador. Sí. Él hablaba con los caciques. Él conocía el lenguaje de las tribus. Quiere decir que Artigas eso lo vio muy de cerca. Artigas lo vio tomó ese ejemplo muy de cerca. Entonces, ¿no? Él se pasaba ya entre el ganado y qué sé yo, y eso, en Casupá y en el Sauce, y un buen día desapareció. Hay quien dice, hay un autor que así lo señala, que es una persona que nosotros de alguna forma conocemos, que fue director de la Biblioteca Nacional hasta hace poco. El director de la biblioteca, sí. el escritor, sí. de Matos. Francisco Asís de Matos. Sí. Francisco Asís de Matos es un historiador, sí. Lo dice con todas las letras, que Andresito es hijo de Artigas. Artigas desaparece con 15 años y todo hace suponer que convivió con tribus charrúas. Y a través de su vida, Artigas, aún siendo blandengue, cuando entra a los blandengues, él asume el compromiso de defender el Estado y defender las leyes del país, de defender el gobierno. Sí. Entonces lo mandan combatir, repeler los ataques de los charrúas y de los ladrones, que los charrúas andan. Porque claro, esos calificativos, ¿quiénes lo ponen? Los ponen los vencedores. No hay una historia redactada por charrúas.
Exacto. La historia es redactada por Buen europeos. aporte, ese no hay, claro. La historia es redactada por europeos. No es redactada por charrúas. De los sufrimientos de los charrúas y de las persecuciones que sufrieron, las humillaciones, de eso no se habla. No, digo, de eso hay otras pinceladas que son desde el punto de vista de las mujeres, de los que se llevaron para Francia, Sí, pero no de la... simplemente como los datos anecdóticos, sí. Más bien. No como una cosa de estudiar y de llamar a responsabilidad, Artigas, cuando el famoso reparto de tierras, cuando redactó el famoso reparto de tierras y aprovechamiento de los campos, reservó una extensión algo así como 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, muy grande, al norte de Tacuarembó, entre Tacuarembó y Artigas, que nosotros cuando viajamos por la subida de Pena, si miramos hacia el oeste, desde allá de arriba, que se ven corrales, un corral lo ves de tamañete y el molino lo ves así. Los corrales de piedra. Corrales de piedra y los molinos, un molino lo ve más chico que el vaso. Me preguntan, mira Mario, me preguntan acá si antes de entrar a los blandengues acarreaba ganado con los otorgués. Sí, desde luego. No. Desde luego. Eso viene como consecuencia precisamente de la introducción de la ganadería a Hernán Arias en su época, la reproducción del ganado, la abundancia de vacas, la abundancia de ganado. Entonces se arreaba ganado a Brasil, abierto. Sí. El contrabando era una cosa normal. Las fronteras no existían. Acusaron de contrabandista y qué sé yo. Pero el contrabando lo hacía todo el mundo. Eso era una cosa moneda común. Corriente. Era moneda común. Ahora, que se arreaba ganado, ¿cierto? También es cierto. Ahora, Artigas se relacionó con el Chatre. El Chatre era un gran comerciante en ganado. Con una vinculación enorme con los compradores de Brasil. Entonces formaba tropas de miles de vacunos. Hay que imaginarse lo que es una tropa de 1000. Mire que da mucho trabajo eso. Sí. Mantener ordenado y transportar. Que eran días y además por los caminos y los campos, ¿no? Exactamente, aparte del interés que había de parte de los ladrones, de los indios y todo, que estaban buscando ganado para comérselo. Claro. Bueno, entonces se llevaba el ganado de la banda oriental hacia Río Grande del Sur, y así trabajó con el Chatre. Sí, 2 minutos más tenemos. En esa época, él se relacionó con una mujer que tuvo una importancia enorme en la vida de Artigas. Es de las mujeres más importantes en la vida de Artigas. Una de ellas, tuvo varias, pero esa fue después muy me gustaría importante. que hablaras de eso también. Rosalía Villagrán. Isabel Velázquez. Isabel Velázquez vivía en Soriano. Era casada con un Arrúa, de apellido Arrúa, casada. Y Arrúa era bastante pendenciero y mató a un negro en una cancha de bochas. Peleó con el negro, lo mató y lo encerraron, lo metieron preso durante años. En ese periodo, la señora de Arrúa conoció a Artigas. Isabel tenía una quinta de naranjos en Santo Domingo de Soriano que se conserva hasta el día de hoy. Ay, qué interesante. Santo Domingo fue el primer pueblo fundado en la banda oriental. Y se tiene como aceptado que fue fundado por Artigas. Ahora,
él se unió a Isabel Velázquez y no se casó con la prima, con Rosalía Villagrán, a influencia e instancia de todos los familiares, porque porque vivía Isabel. Después que murió Isabel Velázquez, recién se casó con Rosalía. Vamos a un cortecito, no sin antes dar las vías de comunicación. Julieta. Bueno, les volvemos a recordar que se pueden comunicar a la radio por el teléfono 2698-7878, al celular 094-620693 y al Facebook de Voz en Voz Pérez Ferreira. Gracias, Linda. Buenísimo. Vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Lararay, lararay, laray, lay, laray, la, vamos mano. Vuelven los restos de Artigas, pero no a la tierra amada. Terminan en mausoleo, cárcel de piedra escoltada. Era cacique charrúa, era el amigo querido, tendremos que rescatarlo del mármol y del olvido. Estás en la 87.7. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa. Agarré por Giannatasio derecho y tenía que comprar un... Pero no tenía un peso, así que pensé en comprarlo el mes que viene, pero... Y me lo compré. Con el préstamo que presta Credicompra ya me paso bailando. Credicompras inaugura su nuevo local en Shopping Costa Urbana. Llévate de 1.000 a 30.000 pesos hasta en 15 cuotas y en solo 10 minutos. Informate al 292-2700. Credicompras, el efecto del efectivo. Tu radio. Estructuras metálicas Teltech. Cerchas, techos, galpones, gimnasios, torres para antenas. Avenida Giannatasio, kilómetro 18, Shangri-La. Teléfono 2682-2608. Celular 099-680-249. Estructuras metálicas Teltech. Volantes, sobres, afiches, tarjetas, libros, revistas, imanes, folletos, facturas, almanaques. Todo lo que usted se imagina en impresos lo tiene Imprenta Siux. San José de Carrasco, Ciudad de la Costa. Telefax 2682-1555. Mail siux2005@gmail.com. Web www.imprentasiux.com. CDM. Cuando de seguridad se trata, CDM es la opción adecuada. Permanencia, competencia y credibilidad. Sistema de alarma, control de acceso, círculo cerrado de TV, detección de incendios, bioportero, domótica, respuesta móvil, monitoreo satelital, móviles exclusivos para la ciudad de la costa. CDM, Rambla Costanera y Uruguay, Bajada 20. info@cdm.com.uy 2695-8888 CDM. En este nuevo año de cambios, de energías renovadas y de nuevos desafíos, nuestra radio, tu radio, te desea un muy feliz 2012. Ciudad de la Costa 87.7 te acompaña siempre. Feliz 2012. Atención. 87.7 tu radio.
nuestro departamento, nuestra ciudad crece y avanza con el trabajo de todos. En nuestra ciudad, Ciudad de la Costa, FM 87.7, crecemos y avanzamos con el claro objetivo de brindar un medio de comunicación exclusivamente nuestro. Una radio que es parte de la comunidad en la que participa, conociendo sus necesidades y las virtudes de sus protagonistas. En la Ciudad de la Costa, trabajamos en la misma sintonía, 87.7, Ciudad de la Costa FM, haciendo punta en comunicación. Giannatasio Automóviles. Compra y venta de coches, nuevos y usados. Permutas y consignaciones. Ubicados en Giannatasio, kilómetro 26, Solimar Norte. Comunicate al 2695-7001 o al 094-6658-43 y al 093-92-22-19. Atención de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Sábados y domingos de 10 a 13 horas. giannatasioautomóviles@hotmail.com. Importante empresa de servicios selecciona supervisor y personal para el área comercial en Ciudad de la Costa. Requisitos: experiencia en ventas no excluyente, buen trato con el público, buen relacionamiento, referencias comprobables. Se ofrece sueldo base más comisiones, beneficios sociales, capacitación para el cargo. Interesados, enviar currículum a Relaciones Humanas rrhh406@gmail.com. rrhh406@gmail.com. Transmite CXC 199 a 87.7 FM, haciendo punta en comunicación. Porque su seguridad depende de todo lo demás. Porque la seguridad de su familia depende de usted. Porque con la seguridad no se puede jugar ni ser arriesgada. Entre al Grupo Gama por las puertas de Solimac Alarmas. Soluciones en seguridad con la confiabilidad de un equipo con más de 20 años de experiencia y más de 2000 equipos instalados. 87.7. Vuelven los restos de Artigas, pero no a la tierra amada. Terminan en mausoleo, cárcel de piedra escoltada. Era cacique Charrúa, era el amigo querido. Tendremos que rescatarlo del mármol y del olvido. Recordamos que para comunicarse pueden llamar al 2698-7878 al celular 094-620693 o en Facebook de Voz en Voz Pérez Ferreira. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi madre y a mi hermana que deben estar escuchando. Que pasan lindo, que hoy no las voy a ver. Precioso. Vamos, yo le quería hacer una preguntita porque quedé enganchada cuando tú hablaste, Mario, de las mujeres de Artigas. A mí es un tema que me interesa, que me apasiona, digo, todas esas mujeres que de algún modo hicieron punta, ¿no? Que fueron... Bueno, vamos a decir que Artigas... Era medio pícaro. No, era como toda... Depende a qué se llame pícaro. Claro, el muchacho en su juventud
se vestía con mucha elegancia, Sí. se iba a los bailes. Me refería a que era medio como era bailarín. picaflor. Le decían Perico el bailarín. Perico el bailarín, le decían. Sí. No la tenías. Y hay una especie de... Hay una letra, me parece, que menciona Perico el bailarín. Bueno, ¿no? Un cielito, creo que es. tocaba la guitarra, además. Tocaba la guitarra. Sí, sí. Tocaba, ¿Ah, sí? Sí. Tocaba la guitarra. Quiere decir que Artigas tuvo una juventud Intensa. sí, mi vida con intensidad. Ahora, el de la biblioteca, como es Matos. don Francisco Asís de Matos, afirma con toda, así, de un modo rotundo, que Andresito es hijo de Artigas, Sí. hijo de una charrúa que no se sabe quién es. Bueno, es una cruza, evidente, de charrúa con blanco. Ahora, Matos, en su libro, presenta una carta que conservaba en un recipiente de cuero, en un pequeño alajero de cuero, En un colgante. en un colgante de cuero, que lo llevaba En el cuello. en el cuello, donde tenía la carta de Artigas. Él no sabía leer ni escribir. Andresito no sabía leer ni escribir. Pero cuando llegaba a reuniones con autoridades, con jefes militares de la época y demás, para que supieran quién era él presentaba la carta. él sacaba la carta así lo hacía. Entonces le recomiendo un especial tratamiento a Andrés Uruguarí, algo así. A quien recomiendo muy especialmente. Y firmaba Artigas. Esa cartita de presentación la llevaba él consigo y la usaba como tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación Andresito. Sí. Lo que nos da en cierta medida como que verifica, confirma que era el parentesco, ¿no? Por lo menos tiene un aprecio muy particular. Sí, ¿no? claro. Bueno, cuando Andresito es nombrado gobernador de Entre Ríos, que había luchado allá y había peleado y qué sé yo y demás, Artigas le escribe una carta donde termina: te saluda con todo afecto tu padre Artigas, y afirma que es el padre, Claro. por escrito, Claro. firmado por él. Sí, sí. Esa carta se conserva en el Museo Histórico. Bueno, eso es uno de los documentos que nuestro amigo ¿cómo es? Mato. Francisco Asís de Matos lo relata en su libro, ¿no? Él lo da como un hecho. Sí, confirmatorio que sale. Sí, que es hijo de una charrúa, ¿no? Bueno, ahora, de las mujeres importantes de Artigas. Cuando Artigas trabajaba con el Chatre, que hacía sus vaquerías, hay que tener una idea de lo que era la vaquería. Porque de la salvajada que es, nosotros en la vida que hacemos hoy, no tenemos la más pálida idea de lo que es. Sí. Entonces, el Chatre contrataba, por ejemplo, 50 o 100 peones. Entonces esos 50 o 100 peones arriaban ganado, especialmente el departamento de Soriano, el departamento de Río Negro, de Paysandú, Tacuarembó y eso, los arrinconaba en una confluencia de dos arroyos para que fuera más fácil sujetarlos. Sí, contenerlos seguro. Contenerlos. Y de ahí, o bien, se armaban las tropas para mandarlos a Río Grande del Sur, o se faenaban, porque se estaba viviendo en esa época la edad del cuero. Este país tuvo la edad del cuero, sí. porque la carne se perdía porque no había heladeras. Claro. Cámara frigorífica, cero. Entonces la carne se podría. Entonces, ¿qué utilizaban? El cuero. El cuero era lo que... El cuero se salaba, se estaqueaba en el suelo, se dejaba secar al sol
y se vendía. Era moneda de cambio. La población nuestra originaria que vivía en la banda oriental cambiaba los cueros por cuchillo, por alambre, por hacha, por pala, por todas esas cosas, instrumentos de trabajo, martillos, ¿verdad? Serruchos, para poder construir viviendas, corrales, galpones, etcétera. Bueno, era moneda de cambio, el cuero. El cuero. Además, además el cuero se utilizaba para hacer delantales. Hacían un tipo de chiripá de cuero, bota de potro. Bota de potro. La bota de potro era la pierna de la vaca y que metía la pata ahí y sacaba los dedos que daban afuera, ¿no? Así era la bota de potro. Bueno. Ahora, Hernandarias introdujo el ganado. Más tarde, eso demoró varios años, como 10 años después, introdujeron caballos. Los caballos no existían acá. Entonces trajeron los caballos y también se reprodujeron. Eso le dio una movilidad enorme a los ejércitos de Artigas, a los gauchos, a los indios y a todo el mundo. Cuando el Montevideo amurallado, los gauchos, los indios, venían a las afueras de Montevideo a hacer muestras de equitación. Los indios se destacaban siempre en las... seguro. Eran como hábiles. Se veían, salían las familias, vivían encerradas en las murallas de Montevideo, salían a mirar y veían pasar caballos sin gente, pero la gente estaba. ¿Y dónde estaba? El indio se ponía horizontal sobre el caballo, se agarraba la crin del caballo y quedaba horizontal. Se agarraba el pescuezo, no sé cómo se agarraba, pero el hecho es que no aparecía. Vos veías el caballo, pero el hombre no. Sí. Era característico del indio. Del indio. Una de las mujeres que nosotros hablamos, conocíamos, dimos a conocer en otros programas, también tenía esas características. No, yo la Cuenca. No, creo que era otra mujer importante de Artigas también, o de la, no recuerdo ahora bien, se ponía así en el caballo de esa manera y después de haber cantado, entonces evitaba los ataques aparte. Es otra. Bueno, ahora, del caso de cuando él trabajó, yo iba a decir un poco, porque claro, hay que ubicarse en las salvajadas más espantosas que se hacían en esa época y que se veían como normales. La media caña, la famosa media caña, era una tacuara larga que iba como de aquí a donde está el muchacho, y allá en la punta se ponía una una cosa filosa, afilada, que se enganchaba del cuarto, ¿no? Lo descarretaba. Qué horror. Entonces salía corriendo el ganado y los otros caballos atrás, y con la tacuara le cortaba los tendones de la pata de atrás. La vaca caía. Claro. Eso no podía caminar. Y entonces caían. Ellos seguían cortando y cortando. Encontraban 100 vacas, 200 vacas tiradas. Entonces venían, las degollaban, las carneaban, etc. Pero de entrada era la media caña y el corte de los tendones de las patas. Sí. Bueno, eso era la vaquería, ¿no? Se veía a los hombres carneando vacas en el campo, rojos de sangre desde los hombros hasta los talones. Sería total, sí. Rojos de sangre. Así. Y habían 100 carneando. Bueno. Ahora, Artigas comandaba un grupo del Chatre. Comandaba un grupo del Chatre que hacía la riada de ganado a Portugal, a Brasil,
hacía las carneadas esas y se relacionó con la señora de Arrúa. Señora. En ese periodo que él estaba fuera de servicio. Sí, porque viste no, él estaba en Santo Domingo Soriano. Claro, él vivía en Santo Domingo Soriano. El Arrúa. Isabel Velázquez vivía en Santo Domingo. Vivía, se conserva en una quinta de Naranjo. Sí. Pero Artigas también estaba allí. Porque de allí a caballo, este individuo a caballo es increíble. Se cruzaba en la República. ¿Usted sabe lo que es andar a caballo de aquí a ¿qué hasta Cuarembó, a Salto? ¿Usted se imagina de hacer eso a caballo? Semanas. Es espantoso. Yo sé porque andaba a caballo, ¿no? Y andaba a caballo, he pasado mucho tiempo sin andar a caballo, y cuando volví a andar, se siente andaba una legua, una vuelta me fui a pescar a Cuñapirú a caballo, me fui con el loco Irche a pescar de Tararía allá, y llegué a Caderado. Claro, realmente. Seguro. Me decías de cuando... Ahora, él se relacionó con Isabel Velázquez de Arrúa, casada con... Por eso digo que Arrúa se relacionó en el momento de que Arrúa estuvo preso. Sí, había matado a un negro y lo tenían preso. Entonces ella se relacionó con Artigas y ese periodo. Y tuvo hijos con Artigas. Tuvo hijos con Artigas. Y él tenía... Ella para mí fue una de las mujeres más importantes en la vida de él. ¿Sí? Sí, de las más importantes. Él no se casó con la prima, con Rosalía Villagrán, hasta que no se murió la otra. Sí. Importante decir tú a nivel sentimental. Sí. Como respeto, como apego. Claro. Ahí está. Ahora, se casó con Rosalía Villagrán, que era prima, que era solterona y que se quedaba solterona y que era como más influencia de los padres y qué sé yo, y se casaron ejemplarizando. Y tuvieron 3 hijos, un varón y dos chiquilinas, que murieron las gurisas, y ella quedó trastornada, quedó loca. Ella quedó loca y él vivía afuera, no venía nunca, de vez en cuando aparecía el tío. Qué lindo. Yo diría, Jorge, ¿qué te parece de ir agradeciéndole un poco a Mario todos estos aportes tan lindos? Seguro. Y bueno, dejarlo invitado para próximos encuentros, porque a mí me encanta todo esto que tiene que ver. Sí, yo creo que... Y así saludamos a unas otras personas que nos quedaron en el tintero. Sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Agradecidísimas, nos encantó todo lo que nos contaste. Hay mensajes de Carmen, de Walter, Anón 3747, de Juan, Mirel también tenemos de Mirel, mensajes. de Mónica Pérez Feduro, Juan de Salinas, muy buen programa. Escribo por aquí porque no escuché el número para SMS. Pero no importa, que decirle a Juli. Es el primer programa y lógicamente nos falta carpeta carretera. Por supuesto. Pero yo estoy muy satisfecho porque el programa lo hizo Tati. Claro, por supuesto, y aparte todo lo que nos... Son 7 menos 10. Nosotros habíamos hablado de ir planteando el próximo programa. ¿Qué te parece? Sí, dale. Y a mí me gustaría, porque yo lo conozco a él, me gustaría que me hablara puntualmente de la relación con Artigas, con Rivera, con La Valleja, con otros héroes que andan boyando por acá hasta el día de hoy. Claro, con relación también a lo que decíamos hace un ratito. Con la matanza de los charrúas en Salsipuedas, y sobre todo me queda en el recuerdo de conversaciones internas de casa sobre el éxodo. Interesantísimo. De Artigas. Artigas fue traicionado y se fue con lo más pobre de la banda oriental. Dale un pincelazo de eso. Ahí está, un pantallazo, así para terminar y para dejar a la gente medio como que nos ha escuchado, claro, enganchadita. Sí, claro, sí. Claro, bueno. Dale. Bueno, el éxodo fue como experiencia histórica, debe ser la que más nos afirma como pueblo uruguayo, de la banda oriental. De la banda oriental. Yo diría que es la
afirmación lindo más importante de nuestra orientalidad. Qué lindo. Sí. Fue un sacrificio enorme, fue un sufrimiento enorme. Eso no fue un paseo, eso fue una entrega. Iban 400, 500 carretas, unas 8.000 personas, viejos, mujeres, niños, hombres de todas las edades, cada uno en su carreta, según su estado económico y las pertenencias que llevaban. Porque llevaban cosas ahí, lo poco que tuvieran. Llevaban sus esclavos, los que tenían esclavos. Claro. Unos iban a caballo, otros iban de a pie, otros iban a pie, con lluvia, con frío, en medio del campo, y los acompañaba la tribu charrúa, que oficiaba de proveedor de carne. Vaya gente, mataba el ganado y llevaban las presas, llevaban a las carretas, a distintas carretas, les dejaban dos cuartos, una red, media red, en fin. Y como especie de guía también, ¿no? Sí, y les iban abasteciendo para que pudieran llegar, comer y vivir. ¿Y por qué a Paraguay? Él tenía contacto con Gaspar Rodríguez de Francia. Y no olvides que había mucho guaraní, que de pronto tenía sus vínculos. Él tenía mucha correspondencia. Él tuvo muchas esperanzas de que Francia lo ayudara, de que mandara un ejército a Francia. Cuando le fracasó Buenos Aires, que le dio la espalda, él se volcó mucho hacia Paraguay. La esperanza de él estuvo en Gaspar Rodríguez de Francia, que era un dictador, evidentemente, en el Paraguay. Pero él mantenía sus chasques, sus correspondencias, porque todo se hacía por medio de chasques. Sí. A veces demoraban una semana. Claro, el que decíamos recién, que eran personas que recorrían el territorio a caballo. Seguro. Sí. Que se cambiaban. Ahora, eso mismo. Salían con 2 caballos, 3, iban cambiando, llegaban a cierto lugar, cambiaban de caballo y seguían. Quedaba el caballo cansado y seguía. Sí. Eso era. Pero eso viene de los incas, ¿no? Eso aprendieron con los incas, porque el imperio inca era muy extenso y el gobierno del Cusco se hacía por medio de chasques, ¿no? Eso se tomó de allá, evidentemente. Ahora, vuelvo al tema. Él se vinculó con Isabel Velázquez, tuvo hijos con ella, y luego, después de muerte de Isabel, se casó con la prima. La prima tuvo 3 hijos, murieron las 2 niñas, la mujer enloqueció y él ya estaba con otras en el interior, porque no le faltaron mujeres nunca le faltaron. Es una de las características de los hombres de nuestra América Latina, nunca faltan mujeres. Otra mujer muy característica en la vida de Artigas fue Melchora Cuenca, que era lancera, combatió junto a Artigas y ella hacía los mandados, iba a la pulpería a buscar porotos o polenta o carne o galleta o lo que fuera, y dejaba la lanza colgada en la puerta y el caballo estaba afuera. Entonces todos sabían que estaba Melchora porque estaba la lanza. Estaba la lanza de Melchora. Ella no se lancera, guerrida, compañera del prócer, y no dejaba de hacer mandados. Sí. Ahora, hacer la puntualización. Cuando Artigas, ya derrotado militarmente, se pasa por Salto a Concordia con destino a Paraguay. Él llama a su hijo Santiago, que era uno de sus hijos preferidos y que lo había acompañado
en sus luchas, y le da el poco dinero que tenía, y le dio ahí dinero, y le dijo que eso era para que atendiera las necesidades de Melchora y de la madre y la hermana, y que cuidara a la familia y demás, porque él se iba. Bueno, y así se introdujo al Paraguay. Así se fue al Paraguay. Lo siguieron negros, especialmente negros, muchos negros, se fueron con él. Y Gaspar de Francia tuvo temor de la influencia de Artigas sobre la gente, porque lo veía con tanto ascendiente sobre las personas que le tenía miedo. Entonces lo mandó preso, lo mandó a Curuguatí, lo enterró en medio de la selva, allá al norte. Yo estuve allá, por ejemplo. Lo internó en la selva. Y de allá pasó, yo qué sé cuántos años, 20 o 30 años. Lo mandaron de acá del Uruguay, fue un hijo de él, fue a buscarlo allá, invitarlo para que viniera, dijo que no. Desde entonces primero estuvo Oribe, después Rivera, la Valleca, el Triunvirato y todo eso, ¿no? Vino después. Todo lo traicionaron, todo. Fue traicionado totalmente. Artigas fue un traicionado. Sí, no sé dónde fue que leí algo así como Artigas se le fue traicionado. Seguro. Bueno, ahora sí, Jorge, ¿qué te parece si vamos dando el puntapié? Sí, exactamente. Julietita reitera cómo puede comunicarse nuestros amigos con nosotros. Saludamos a nuestros amigos también que nos escucharon, les agradecemos el aguante, el primer día, agradecemos a Mario todo lo que ha compartido. Para mí es un gusto. Lo convocamos y lo invitamos. Para mí es un gusto. Oportunidad, ¿verdad? Sí, sin duda. Vamos despidiéndonos. Sí, vamos despidiéndonos a Guillermo Ucraya. Muchas gracias, Guillermo, por apoyarnos en este primer toda programa. La base. Y realmente tiene muchísimo más para volcar y dar y revolver en la historia de que está buenísimo. Me gustaría mucho entrar un poquito a la vida del Montevideo antiguo, ¿no? Bueno, porque es un tema que me gusta. Vamos, no? y si el jueves que viene venimos otra vez y seguimos enganchados en el tema. Buenísimo. ¿Vos venís? Y de repente. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, le invitamos de nuevo para el jueves para que hablemos un poco de Montevideo antiguo. Está buenísimo. Y en la semana nosotros vamos a seguir comunicando cómo viene el tema y todo lo demás. Yo quiero hacer un agregado, que este es un aporte de Sorimac Alarmas a la Costa de Oro. Bien. No es un simple aviso, ponemos alarmas y nada más. Tratamos de darle algo al cliente y a la zona. Un poco de cultura, un poco de buen humor, un poco de música. Claro, y quiero mencionar además que tenemos una oferta especial por los 26 años que llevamos instalando alarmas, que al que se conecte con Gama a través de Sorimac Alarmas, la instalación se la hacemos gratis, sin costo. Les prestamos el equipo, les vamos a cobrar el servicio de monitoreo y respuesta nada más. Para eso se tienen que comunicar con los teléfonos.